La conversión de San Pablo en el camino a Damasco. Amados hermanos en Cristo, hoy nos reunimos para meditar en uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia de la Iglesia, la conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco. Este evento no solo marcó la vida de un hombre, sino que también transformó el curso de la predicación del Evangelio en el mundo. El relato lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, donde se nos narra cómo un perseguidor de los cristianos se convirtió en uno de los más grandes defensores de la fe en Jesucristo. El tema central que vamos a desarrollar a lo largo de este mensaje es el poder transformador de la gracia de Dios, que alcanza al pecador más endurecido, lo humilla, lo derriba de su orgullo y lo levanta como instrumento escogido para la gloria de Cristo. La vida de Saulo antes de Cristo. Antes de su encuentro con el Señor, Saulo de Tarso era un hombre celoso por las tradiciones de sus padres. Nació en Tarso de Cilicia, una ciudad importante del mundo grecorromano, y desde joven fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley judía. Saulo conocía la Escritura, era fervoroso en su fe judía y se consideraba irreprensible en cuanto a la justicia que demanda la ley. Sin embargo, su celo estaba mal encaminado. Su pasión por defender la tradición le llevó a perseguir con violencia a los discípulos de Cristo. En Hechos 8 se nos dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Este hombre respiraba amenazas y muerte contra los seguidores del camino. En su corazón había dureza, orgullo religioso y una profunda hostilidad contra Jesús de Nazaret. Amados, esto nos recuerda que un hombre puede conocer la letra de la Escritura, puede tener formación religiosa, puede tener celo y disciplina, pero si no tiene un encuentro real con Jesucristo, está perdido. La religión sin Cristo se convierte en instrumento de persecución. Saulo creía servir a Dios, pero en realidad se oponía al mismo Dios al perseguir a los que invocaban el nombre de Jesús. El encuentro en el camino a Damasco. Cuando leemos en Hechos 9, encontramos el relato glorioso de la intervención divina. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí se produce el milagro de la gracia. Cristo mismo se revela a Saulo en medio de su camino de odio y violencia. El perseguidor es derribado por una luz celestial, cegado por la gloria del resucitado. La voz de Jesús penetra en lo más profundo de su ser y le confronta con la realidad. Al perseguir a los cristianos, en realidad estaba persiguiendo a Cristo mismo. Este encuentro es una verdad espiritual para todos nosotros. Antes de Cristo, cada uno camina en su propio camino de orgullo, pecado y rebeldía. Pero llega un momento en que la luz del Evangelio nos alcanza, nos derriba de nuestro trono de autosuficiencia, nos muestra nuestra ceguera espiritual y nos confronta con la pregunta, ¿quién eres, Señor? El derribo del orgullo humano. Amados, notemos cómo el Señor derriba a Saulo. El hombre fuerte, el perseguidor violento, el líder fariseo seguro de sí mismo, cae al suelo. El orgullo religioso no puede sostenerse frente a la gloria de Cristo. El hombre que iba con cartas de autoridad para arrestar cristianos ahora yace ciego y temblando en el polvo. Esto nos enseña que para ser instrumentos útiles en las manos de Dios, primero debemos ser humillados. El orgullo debe ser quebrantado, la autosuficiencia destruida, y debemos reconocer nuestra completa dependencia del Señor. El quebrantamiento es el principio de la verdadera conversión. La voz del Señor fue clara, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No era una visión cualquiera, era un encuentro personal con el Salvador resucitado. Cristo se identifica con su iglesia, y en este acto Saulo comprende que al perseguir a los creyentes estaba luchando contra Dios mismo. El llamado a la obediencia. Saulo, temblando y ciego, hace la pregunta más importante de su vida, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos la transformación del corazón. Antes Saulo preguntaba qué podía hacer por su religión, qué obras podía realizar para defender la ley, ahora pregunta qué quiere Cristo de él. La conversión genuina no es simplemente aceptar información nueva, es rendir la voluntad al señorío de Cristo. El Señor le da una instrucción sencilla, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El perseguidor que daba órdenes ahora debe obedecer. El líder que imponía su voluntad ahora depende de otros para ser guiado.
Dios lo deja ciego para enseñarle que sin la luz de Cristo no puede ver. La intervención de Ananías. En el relato también aparece un siervo de Dios llamado Ananías. El Señor le dice que vaya y ore por Saulo para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al principio Ananías tiene miedo, pues sabe que Saulo es un perseguidor. Pero el Señor le responde, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. ¡Qué gloriosa verdad! Dios escoge a aquel que parecía el peor enemigo de la fe para hacerlo misionero de su evangelio. Esto nos muestra la grandeza de la gracia divina. Nadie está demasiado perdido para que Cristo no pueda salvarlo, nadie está tan endurecido que la luz de Dios no pueda penetrar en su corazón. Ananías obedece, ora por Saulo, y algo como escamas caen de sus ojos. Recupera la vista, es bautizado y lleno del Espíritu Santo. De perseguidor se convierte en predicador, de enemigo se convierte en hermano, de fariseo orgulloso en apóstol humilde. La transformación de Saulo en Pablo. La conversión de Saulo no fue un simple cambio de opinión, sino un giro radical de vida. El mismo que respiraba amenazas ahora predicaba que Jesús es el Hijo de Dios. El mismo que encarcelaba cristianos ahora estaba dispuesto a sufrir prisiones por el Evangelio. Pablo, como luego fue llamado, se convirtió en el misionero más fervoroso, el teólogo más profundo y el escritor de gran parte del Nuevo Testamento. Su vida fue testimonio del poder transformador de Cristo. Él mismo declaró en 1 Timoteo 1 palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aplicaciones para nuestra vida. Queridos hermanos, la conversión de Pablo nos deja grandes lecciones. Nadie está demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. Si Dios pudo salvar a Saulo, también puede salvar a cualquier pecador endurecido. La verdadera conversión comienza con un encuentro personal con Jesucristo. No es religión, no son obras, es la voz del Señor que llama y transforma el corazón. Dios derriba nuestro orgullo para levantarnos como instrumentos útiles. Antes de usar a Pablo, lo humilló. Así también nosotros debemos ser quebrantados. La obediencia es la respuesta natural a la revelación de Cristo. Saulo preguntó, ¿qué quieres que yo haga? La fe verdadera se expresa en obediencia. El Señor tiene un propósito para cada vida. Pablo fue escogido para llevar el Evangelio a los gentiles, cada creyente también tiene un llamado específico. Amados, el camino a Damasco no es solo un relato histórico, es también una metáfora del encuentro que cada creyente debe tener con Cristo. Todos tenemos un camino donde Cristo quiere salir a nuestro encuentro, derribar nuestro orgullo, abrir nuestros ojos y darnos un nuevo propósito. Que este mensaje nos inspire a rendirnos completamente al Señor, a preguntar cada día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a vivir como instrumentos escogidos para la gloria de Cristo. Así como Pablo fue transformado, también nosotros podemos ser transformados. El mismo poder que lo alcanzó en Damasco está disponible hoy para todo aquel que cree. Amados hermanos, la historia de la conversión de Saulo nos recuerda que nadie está tan lejos como para que Cristo no pueda alcanzarlo. El mismo Señor que derribó a Pablo en el camino de Damasco, también quiere derribar nuestro orgullo y abrir nuestros ojos para ver la luz de su gracia. Hoy la pregunta sigue siendo la misma, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar, a compartirlo con otros y a suscribirte a este canal para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te guíe y te transforme, así como transformó la vida de Pablo. Nos vemos en el próximo video, Dios te guarde siempre.